Vamos a continuar ahora con la revisión del tema de genética bacteriana y patogénesis. Recordar que la genética es la ciencia que se encarga del estudio de la herencia, que la unidad básica es el gen, que está compuesto por una secuencia de bases nitrogenadas, los cuales conforman el ADN, y que generalmente cambios en el genotipo van a afectar el fenotipo. En el caso de las bacterias, el experimento o uno de los más insignias ha sido el experimento de Griffith, que demostró que había algo que era un agente transformante en las bacterias. En la imagen ustedes pueden observar que en la parte a un ratón se le inyectaron bacterias vivas que eran encapsuladas y eran virulentas. Posterior a eso, el ratón murió. Por otro lado, se le inyectaron bacterias a otro ratón que no eran virulentas, que no estaban encapsuladas, pero que sí estaban vivas, y el ratón sobrevivió. Cuando se agregó calor a las bacterias virulentas, estas fallecieron. Se inyectó a un ratón, este vivió. Pero de estas mismas bacterias que se expusieron al calor, se juntaron con las bacterias que estaban vivas pero que no eran virulentas, y al inyectarle esta mezcla al ratón, el ratón murió. Lo que se pudo demostrar es que había un factor transformante dentro de esta mezcla que le permitió a las bacterias que no eran virulentas adquirir esas características o esas propiedades que le permitieron convertirse en virulentas y aniquilar al ratón. Tenemos en este caso que los procariotas tienen un cromosoma circular que es haploide, además está compuesto por operones, y varios operones pueden formar una isla. En este caso se conoce como isla de patogenicidad, y los operones son aquellas estructuras que se encargan de la expresión de los genes. Además, en las procariotas el ARN mensajero es policistrónico. Durante los procesos de transcripción del material genético y posterior traducción pueden haber diferentes errores, y estos errores pueden conllevar o no a una mutación. En este ejemplo que ustedes observan acá, pueden ver cómo el cambio de una base nitrogenada por otra puede conducir a la formación de una proteína que sea defectuosa, una proteína incompleta. Si estamos hablando, por ejemplo, que el marco de lectura va a ser un codón de terminación, o pueden ocurrir mutaciones silentes, en el cual el cambio de esta base nitrogenada no afecta a la proteína, pues este codón también va a codificar para un mismo aminoácido. Las bacterias utilizan la transferencia horizontal de los genes. Tenemos la transformación, la transducción y la conjugación. La conjugación está mediada por plásmidos, y esta necesita pilis, por los cuales se van a intercambiar estos plásmidos que le pueden conferir resistencia a algún antibiótico, pueden tener bacteriocinas que pueden acabar con otras bacterias, además pueden tener genes que impliquen nuevos factores de virulencia para esa bacteria. Retomando un poco del experimento de Griffith, esas bacterias virulentas que fueron lisadas liberaron material genético al medio, y las bacterias que estaban vivas, a través de un proceso de transformación, pudieron captar ese ADN que estaba disponible en el medio, incorporarlo en su cromosoma y a partir de aquí expresar esos genes de virulencia. Como lo mencionaba, en el caso de la conjugación se requiere de una bacteria que tenga el plásmido F, que pueda formar un pili o un puente para que a través de este
pase ese plásmido a la bacteria receptora. Acá podemos ver cómo al unirse ese puente se duplica el plásmido en la bacteria donadora y la bacteria receptora recibe esa ese duplicado del plásmido. En el caso de la transducción, esta está mediada por fagos. Los fagos pueden, a través de diferentes proteínas, reconocer diferentes estructuras de la bacteria y una vez se han unido a la bacteria, utilizando una jeringa molecular, inyectar el material genético dentro de la bacteria. Y dentro de este material genético puede unirse al cromosoma y entrar en un ciclo lisogénico, y acá la bacteria puede incorporar ese gen y pasarlo a una célula hija, o el fago puede inducir un ciclo lítico y lo que va a utilizar es la maquinaria celular de la bacteria para generar más fagos y que estos sean liberados para infectar otras bacterias. Y durante este proceso de liberación se afecta la membrana plasmática de las bacterias, por lo cual van a perder esa protección frente a la tensión mecánica y osmótica del medio y la bacteria termina muriendo. Las bacterias se pueden comportar de diferentes maneras. Pueden ser parte de la microbiota comensal y traer diferentes beneficios para nosotros como hospedadores. También pueden comportarse como patógenos oportunistas y en este caso, por ejemplo, si hay un sistema inmune debilitado por alguna razón, ellas van a causar daño. O pueden ser patógenos primarios y estos patógenos primarios, independiente del estado inmune del huésped, van a causar daño. En esta gráfica podemos observar cómo se comporta la microbiota comensal a nivel de los intestinos. Tenemos células epiteliales del intestino, enterocitos, con sus características bordes de cepillo. A partir de acá tenemos moco. Podemos ver que la fibra dietaria que se ingiere ayuda a que las bacterias las metabolicen y una vez las metabolicen producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta pueden ser transformados por diferentes rutas metabólicas en neurotransmisores que son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso. Además, estas bacterias también generan un reto para la respuesta inmune y favorecen la producción de inmunoglobulinas A que se van a encontrar en la mucosa y que pueden controlar este tipo de población. Para que ustedes puedan profundizar en la relación de la microbiota intestinal y cómo ésta puede afectar la salud de los seres humanos, les recomiendo este documental que se encuentra disponible en esta plataforma y ahí pueden conocer un poco más acerca de estas relaciones simbióticas con la microbiota intestinal. Hablando un poco de bacterias que ya son patógenas, vamos a recordar que algunas poseen lipopolisacáridos y que además poseen diferentes mecanismos que median su patogénesis, como por ejemplo bioquímicos, estructurales, genéticos, y que van a aportar al grado de daño que pueden causar al huésped. Las bacterias requieren un punto de entrada, puede ser por alimentos y estaríamos hablando de una transmisión fecal oral, pueden ser por punción con objetos cortapunzantes, por abscesos, infecciones por vías urinarias que pueden llegar de forma retrógrada hasta el riñón, afecciones en el intestino, abscesos, entre otros, además de por ejemplo aerosoles si estuviéramos hablando de Mycobacterium tuberculosis o Legionella. Una vez las bacterias han logrado entrar al sistema, tienen que adherirse. Y esto lo pueden hacer a través de diferentes proteínas que tienen en su membrana citoplasmática. En este ejemplo estamos viendo
un caso de E. coli enteropatógena, la cual es capaz de adherirse a estos receptores de intimina y dañar el enterocito. El siguiente paso es la colonización, y en este otro ejemplo vamos a utilizar a Shigella y Salmonella, y como ellas, una vez que logran adherirse a la membrana del enterocito, empiezan a colonizarlo y a transportarse dentro de él. En el caso de Salmonella, ella puede moverse utilizando sus flagelos, mientras que Shigella va a hacer polímeros de actina atrás de ella para moverse de un lado a otro en la célula eucariota. A partir de aquí pueden llegar a tejido sanguíneo, y una vez en tejido sanguíneo pueden diseminarse por el sistema circulatorio, por el sistema linfático. Van a contar con diferentes mecanismos que les ayudan en la evasión. Uno de ellos es la cápsula, como lo veíamos. Esta cápsula son polisacáridos que evitan que la bacteria sea fagocitada y favorece su evasión por parte de la acción del sistema inmune. Y también tenemos a Mycobacterium lepre, que es capaz de sobrevivir en el endosoma del macrófago y posteriormente escapar de él para infectar otros macrófagos. En cuanto a las acciones patogénicas, aquí podemos observar dos imágenes en las cuales Mycobacterium chelone ha causado un daño utilizando todas las proteasas elastasas que éste tiene, y hay un daño en el epitelio, como ustedes pueden ver acá. Otro ejemplo de acciones patogénicas es la producción de los biofilms o las biopelículas. Estas se logran cuando se alcanza una cantidad suficiente de bacterias, los cuales empiezan a producir moléculas de forma sincrónicas que les ayuda a comportarse como una unidad. Por ejemplo, en el caso de personas que tienen fibrosis quística, hay una gran cantidad de moco que no puede ser expulsado, y esto permite que sea primero llegue la adhesión de Pseudomonas, luego Pseudomonas coloniza, luego de que coloniza empieza a duplicarse y llega a esa cantidad suficiente para producir una biopelícula, lo cual va a facilitar que ella pueda permanecer en sitio y además resistir la acción de los antibióticos. Por último, vamos a tener las exotoxinas y la endotoxina. Las endotoxinas son, por ejemplo, los lipopolisacáridos, como este que ustedes observan acá, y una exotoxina son aquellas proteínas que son liberadas al medio para causar daños, por ejemplo, proteasas o elastasas, o que pueden ser inyectados directamente en el citosol de la célula a través de diferentes estructuras, como este sistema de secreción tipo 3.